Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Bienvenidos. A nombre de la Biblioteca Nacional, les damos la más cordial bienvenida a la inauguración de los trabajos del programa Patrimonio Documental en los Centenarios de 2021, Conquista e Independencia. Vamos a dar la palabra a nuestro director, el doctor Pablo Mora, para que nos haga favor de inaugurar este acto. Adelante, doctor. Buenas tardes a todos. También a nombre de la Biblioteca Nacional, de la Hemeroteca Nacional y del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, tenemos el gusto de empezar nuestras actividades el día de hoy conmemorativas del programa México 500. Es parte de este programa México 500 que ofrece la universidad en su conjunto, pero que la Biblioteca Nacional eh, contribuye con una serie de programación específica para retroalimentar y ofrecer toda la riqueza patrimonial que tiene el país. Y se trata precisamente de un esfuerzo de reflexión de estos acontecimientos que fueron definitivos en la historia y en el destino del país, particularmente en la Biblioteca Nacional de México. La reflexión es una reflexión crítica que se hace desde la riqueza patrimonial bibliográfica y hemerográfica. Ello nos posibilita releer obras clásicas, pero también descubrir bibliografía imprescindible o curiosa desde el punto de vista material, literario e histórico. Creo que esta es la responsabilidad nuestra en estos momentos, no solamente ofrecer una bibliografía mínima, imprescindible de estos acontecimientos, sino reflexionar sobre ella e ir más allá, buscando actividades de reflexión y al mismo tiempo de recuperación en todos los ámbitos de las posibilidades digitales, tecnológicas que nos ofrece ahora la tecnología. Creo que el programa es un programa muy rico que va a estar a lo largo de todo el año. Empezamos con un conversatorio realmente con un tema apasionante. Creo que va a mostrar esta riqueza. Nosotros estamos buscando reflexionar desde varios ángulos estas dos fechas conmemorativas, y creo que la riqueza y la versatilidad y la ampliación de todos nuestros materiales que resguarda la Biblioteca Nacional nos posibilitan a realizar una reflexión multidisciplinaria concentrada, por supuesto, en estos tres grandes disciplinas: la bibliografía, la literatura y la historia. Y pues ofrecerles esta riqueza es lo más importante. Decirles pues también que estas actividades están enfocadas también a la promoción de lectura, a a poner en acceso abierto una bibliografía que muchas veces permanece oculta, y que nuestra responsabilidad como Instituto de Investigaciones Bibliográficas es ponerla en la mesa de todos los usuarios, y creo que este conversatorio es una muestra de lo que podemos hacer. Asimismo, se van a crear micrositios y una serie de actividades, desde videos hasta lecturas de pasajes importantes con motivo de estos dos conmemoraciones, que van a ofrecer realmente mucho interés, supongo yo, y una nueva reflexión de lo que estamos conmemorando en estos momentos. Así que los invito a todos a que este año nos acompañen en estas actividades que se unen, como digo, al gran proyecto de la universidad, realizado por la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Nosotros nos integramos desde nuestro ámbito a este tipo de actividades, y creo que es una obligación y una responsabilidad estar en esta línea de reflexión crítica sobre estos acontecimientos tan importantes. Así que sin más, les doy la bienvenida a todos los ponentes, por supuesto, a esta primera mesa de conversatorio. Va a haber también un ciclo de conferencias, va a haber también eh, otro tipo de actividades variadas que ustedes van a poder
seguir, pero en este caso son estos conversatorios. Les damos la bienvenida entonces a todos estos, a los ponentes, y sin más declaro hoy a las jueves 8 de abril a las 12 del día inaugurado este programa de patrimonio documental para este año 2021. Así que sin más le doy la palabra, bueno, a nuestra, a la maestra Ana María Romero. Muchas gracias, doctor Mora, por sus palabras. Y bueno, como ya comentó, nuestra primera actividad es el conversatorio Memoria y Exaltación de la Cultura Americana, la reivindicación de la patria por los jesuitas expulsos. Para presentar esta actividad vamos a dar la palabra al doctor Manuel Suárez. Él es el investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas y coordinador del área de los siglos XVI al XVIII. Adelante, doctor Suárez. Muchas gracias. Gracias a todos por su presencia en este evento. Gracias a los organizadores, gracias al Instituto por auspiciar unas actividades tan ricas, tan variadas, que nos permitirán reflexionar sobre nuestra historia y acontecimientos tan importantes para nuestra cotidianidad, para nuestro presente, que se dan desde el pasado, ¿no? Como es la independencia de México y la conquista de Tenochtitlán. Por nuestra parte, los investigadores del siglo XVI al XVIII, en el aspecto cronológico del instituto, estamos muy felices por estas actividades y vamos a dar inicio con esta mesa que se llama Memoria y Exaltación de la Cultura Americana, la reivindicación de la patria por los jesuitas expulsos, como ya han dicho. La mesa la compone la doctora Malinali Hernández Rivera, que es doctora en Historia por el Colegio de Michoacán, donde defendió la tesis doctoral Los libros peregrinos, desmembramiento, tránsito y dispersión de las bibliotecas jesuitas novohispanas. Actualmente desarrolla una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas con un trabajo sobre manuscritos jesuitas del siglo XVIII que están resguardados en la Biblioteca Nacional de México. Sus líneas de investigación son la historia del libro y las bibliotecas, historia de las ideas políticas en el siglo XVIII y la Compañía de Jesús. Ha participado en congresos nacionales y en el extranjero y desarrollado estancias de investigación en España y el Vaticano, gracias a una bolsa de investigación que le concedió el gobierno francés. Ha publicado textos sobre la biblioteca del Colegio de San Gregorio de México, la biblioteca jesuita del Colegio de Pátzcuaro, entre muchas otras. También nos acompaña la doctora Gabriela Goldin, quien es asociada postdoctoral en la Universidad de Duke. Se doctoró en 2020 en el programa de Historia de l'École des Hautes-Études en Ciencias Sociales de París. Su disertación, Voces criollas intelectuales de la Nueva España entre la Ciudad de México y el exilio italiano, 1767-1814, reconstruye la producción transatlántica de conocimientos sobre la historia antigua, civil y natural de la Nueva España en los años que transcurren entre la expulsión de los jesuitas y el inicio de la Guerra de Independencia en México. Además, ha sido coautora de artículos sobre la historia global, entre ellos Empire, Enlightenment and the Time Before, contextos globales para escribir la historia de México. Tiene otros artículos también muy importantes. Le damos muchísima la bienvenida a este evento y muchísimas gracias por aceptar estar con nosotros. Y finalmente, quiero presentar a la doctora Hilda Julieta Valdés García, que también es investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Es especialista en manuscritos neolatinos de los siglos XVI al XVIII. Trabaja en el proyecto de investigación Manuscritos Neolatinos del siglo XVIII de la Biblioteca Nacional de México. Asimismo, participa en el proyecto colectivo Página Electrónica del Pensamiento Novohispano. Imparte varias materias en la Facultad de Filosofía y Letras de Latín y en el posgrado de Letras de la misma facultad. Participa también como docente en el diplomado Puentes entre la Historia y la Literatura y ha dedicado su trabajo a las publicaciones manuscritas también de los jesuitas, por lo que me parece que las tres participantes de la mesa nos van a dar un muy rico panorama sobre este apasionante tema. Y bueno, quedamos entonces en este conversatorio. Le doy la palabra primero a la doctora Malinali Hernández. Tengo una presentación, Manuel, si les parece. Nos habíamos organizado para dar un contexto al público. Perfecto, adelante, por favor, les escuchamos con mucho gusto. Voy a compartir. Pues bienvenidos
el auditorio, ¿no? Hemos preparado mis colegas y yo un contexto histórico que nos parece importante señalar respecto a los jesuitas. Bueno, el fundador de los jesuitas, Ignacio de Loyola, decide en el 15 de agosto de 1534, ¿no?, fundar la compañía, ¿no?, como respuesta a la reforma luterana. De tal manera que estos jesuitas, ¿no?, además de los 3 votos monásticos de pobreza, obediencia y castidad, tenían un voto más, que era la obediencia al Papa. Los jesuitas en Nueva España tuvieron 195 años de vida, de 1572 a 1767, y con la llegada se iniciará la labor educativa más ingente en la Nueva España, y con su partida, ¿no?, se lamentará el hecho de que quede desprotegida, sobre todo la sociedad criolla. En sus colegios se preparaba la juventud, ¿no?, que ocuparía los puestos administrativos, civiles y religiosos, y también la de aquellos futuros científicos, ¿no?, que se formaron en sus aulas. El impacto será notable en el ámbito cultural, social y político, y además vamos a agradecer también a los jesuitas, ¿no? El movimiento jesuítico renovador es llamado así porque a partir del dominio de la gramática, que era como se le llamaba latín, pues se dio acceso al conocimiento, lejos de utilizar los comentarios, ¿no?, que en épocas anteriores se estudiaban, ¿no?, en las universidades para conocer a los padres de la iglesia, a los juristas, etc. Los jesuitas lo que proponen es que, conociendo la lengua latina, se vaya a las fuentes. Bien, como se sabe, el 25 de junio de 1767, ¿no?, se da la pragmática de la expulsión de los jesuitas, y con eso concluye en México los 195 años de intensa labor educativa. Y eso podemos decirlo de manera histórica, porque en realidad ya habían formado a mucha gente y siguieron, afortunadamente, carteándose, ¿no?, con la correspondencia para, ¿no?, estar vinculados siempre en lo que pasará en el Nuevo Mundo. Bien, este es Carlos III, ¿no? Sabemos que es de la Casa de Borbón, y que todas estas reformas, el despotismo ilustrado, esta doctrina que tomaron muchos monarcas, pues impulsaron reformas sociales, políticas y económicas. Respecto en las cuestiones económicas, pues elevaron bastante los impuestos, que causó un gran descontento en todas sus colonias, y aparte de que puso el coto a la iglesia, ¿no?, recortando la jurisdicción de la Inquisición, y culminó con la expulsión de los jesuitas del territorio español. Hay una figura trascendental de los jesuitas, que es precisamente con la que abrirá la doctora Marinali, ¿no?, y cuyo testimonio, o cuyo biógrafo importantísimo, es el jesuita también, Juan Esmaneiro, que en su vida de algunos mexicanos ilustres, todos ellos jesuitas, se le conoce como de Vitis, escribió 38 biografías, ¿no?, que afortunadamente nos legó en ella el espíritu, ¿no?, intrépido de Francisco Javier Clavijero, a quien menciona él como un varón intrépido, nacido para grandes empresas y dotado con claro talento y juntamente de gran magnanimidad. ¿En qué consiste esta magnanimidad de Francisco Javier Clavijero? Bueno, sucede que, de acuerdo con Maneiro, ¿no?, fue él, Francisco Javier Clavijero, quien organizó a todos los jesuitas para que en el exilio comenzaran a escribir, que utilizaran el tiempo del que disponían, poder dar misa sin dedicarse a la educación, rechazados por la sociedad que sentía que los habían invadido, y él fue, afortunadamente, quien formó una especie de academia. Después de la gran calamidad de que hemos sido víctimas, me tendré por feliz si me es concedido establecerme en Bolonia, ciudad culta entre las cultas, patria de tantos sabios y famosa por mil títulos. Estas palabras de Francisco Javier Clavijero apuntalaron para que Bolonia, ¿sí?, fuera conocida como sede sapientiae, ¿no? ¿En qué áreas trabajaron, ¿no?, estos jesuitas?
pues en las más diversas, ¿no? La carta que escribió Francisco Javier Clavijero a sus hermanos de orden consistía en que hicieran o se desarrollaran, ¿no? Hicieran estudios o se desarrollaran en lo mejor que era, ¿no? ¿Qué áreas manejaban ellos? Pues la filosofía y la teología, por supuesto, pero también las ciencias y las bellas artes, la lengua y la historia, la matemática, la física, lógica y crítica. Y el día de hoy les presentaremos las figuras de Francisco Javier Clavijero, de Rafael Landívar y finalmente yo con Pedro José Márquez. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Hilda, por la introducción al tema. Me parece que lo puede poner en contexto lo que van a decir. Entonces, ahora sí me parece que va la doctora Malinali, ¿verdad? Perdón, una disculpa por dar la palabra mal hace unos momentos. La escuchamos adelante, doctora. Sí, muchas gracias. Bueno, voy a compartir con ustedes un texto muy pequeñito sobre clavijero, como ya lo ha comentado la doctora Valdés. Yo, antes que otra cosa, quiero aclarar, no soy clavijeróloga, mis intereses están fundamentalmente en la producción de textos y por eso es que voy a abordar un poco o de una manera muy particular algunos elementos del texto más conocido del padre Clavijero, del abate Clavijero, que es la Historia Antigua de México. Para eso voy a compartir con ustedes una pantalla para que me acompañen un poco con algunas imágenes que me parecen aparte de muy bonitas, muy trascendentales y muy ad hoc con lo que estamos hablando en este momento, que son de dos versiones del siglo XIX de la historia antigua de México. Compartiré una pantalla, si alguien me hace favor de confirmar que se está viendo correctamente, se los agradeceré mucho. Y por aquí está. Sí, yo sí, me parece que sí se ve. Sí, perfecto. Sí. Bien. Voy a hablar básicamente de unos años muy específicos, que es prácticamente los años del 80 al 83, y lo que pasa con esta historia antigua, los momentos en los que se está debatiendo si se puede o no imprimir una versión en español, y los primeros intentos o las primeras formas de circulación de esta historia antigua de México en su versión italiana, que es la versión original. Para ello voy a abordar un incidente de una manera muy breve de una especie de asedio que subieron algunas de las fuentes que Clavijero utilizó para construir en el exilio esta historia que pues ahora sabemos ya llevaba un largo tiempo construyendo. Al mediodía del 10 de mayo de 1787, don Francisco de la Cadena, un comisionado de la Junta Superior de Temporalidades, es decir, los encargados de la administración de todos los bienes jesuitas, se apersonó en lo que antes había sido el Colegio de San Gregorio de México para inspeccionar lo que quedaba de la biblioteca del Viejo Seminario para indios. Los libros habían sido secuestrados 20 años atrás, en el 67, como lo ha comentado la doctora Valdés, y durante la expulsión se había acordado que algunos de estos iban a ser repartidos entre la universidad y algunas órdenes religiosas, además de quienes lo solicitaron. La mayor parte permanecía en el recinto, que aunque durante los últimos 10 años se había convertido en un seminario para indios bajo la advocación de San Carlos Borromeo, no había tenido el éxito suficiente y todavía conservaba gran parte de la infraestructura y de las condiciones materiales originales. De la Cadena lleva consigo la consigna de identificar en el inventario de la librería, que todavía estaba ahí, al menos de forma parcial, algunos de los manuscritos de las obras que Francisco Javier Clavijero, a quienes ustedes tienen en la pantalla, había usado para escribir su Historia Antigua de México, que entonces solo estaba escrita en su versión italiana, la Historia Antigua de México. Se trataba de 6 obras históricas sobre los antiguos mexicanos que debería de separar de la librería, sin tener mayor explicación de por qué. La búsqueda, sin embargo, coincide con un proyecto borbónico de concentrar las fuentes documentales de las Indias y producir un discurso muy específico, específicamente monárquico, sobre los asuntos ultramarinos a través de la Real Academia de Historia. La búsqueda de los manuscritos, códices y documentos se había convertido en una empresa que tomó varias décadas y que al final del periodo coincide felizmente con la publicación de la historia de Clavijero.
así como los primeros intentos de hacer esta publicación en castellano. Abordaré el asunto de una manera muy, muy sucinta y publicaré en esta pantalla algunos elementos que yo no estaré leyendo, pues para quien esté interesado en hacer un seguimiento mucho más puntual. Clavijero fue expulso, como ya todos sabemos, en el 67 y después de haberse podido asentar en Bolonia, después de 3 años de un peregrinaje bastante dramático, bastante pobre y bastante triste, es que comienza el manuscrito oficial de su Historia Antigua de México. Este manuscrito había estado ya de alguna manera abordado o había sido pretrabajado por él gracias a su tránsito dentro de los colegios jesuitas de la propia Nueva España. Clavijero es el primero que da la noticia de que su obra está escrita originalmente en italiano y es él quien intenta traducirla a castellano, pero más bien la reescribe. Por el mismo tiempo, esta historia o la historia se publica de manera original en Cesena entre 1780 y 1781, aunque la portada va a conservar el año de 1780, y se trata de un texto dividido en 4 tomos, que se divide a su vez en 10 libros y 9 disertaciones. La obra, según Clavijero y según su dedicatoria a la Universidad de México, alude al servicio que pretende hacer a su patria, es decir, a México, que es a donde nació, y a su nación, España. Por eso es tan conflictivo que haya tantos elementos que impidan su pronta publicación en la lengua materna de Clavijero. En estas añade además sendas listas de autores y obras con las que había trabajado, según su propio dicho, tanto en Nueva España como durante el tiempo del exilio. Gracias a muchos amigos que en Italia le habían proporcionado tanto fondos como acceso a bibliotecas. Esto será discutido de una manera muy voraz durante los próximos años por quienes están en esta discusión si se debe o no reproducir la historia de Clavijero. El remate del prefacio es la declaración misma de Clavijero de la obra, donde dice, tal cual, que pretende con ella honrar la memoria de algunos ilustres americanos cuyos escritos son del todo desconocidos en Europa. Y a esto debo el título de mi presentación, honrar la memoria. Para el texto que les estoy presentando, estoy trabajando con 2 versiones de la historia. La historia, que es la versión original, la escrita en Cesena, que es la que les presento aquí, y la versión de la historia antigua, que ya es publicada en el siglo XIX. La impresión italiana ya incluía esta dedicatoria que les comento, pero a partir del remate del prefacio, integran una especie de noticia, o bueno, al menos así le llama Clavijero, de cuáles son los textos que él está mencionando. No se los voy a leer todos, son 8 específicamente los que estoy agregando aquí y los que ustedes van a poder ver en la pantalla. Y a partir de esta relación podemos presentar o entender que se conoció de una forma muy puntual textos que además ya eran muy conocidos. Cuando la obra se conoce en Nueva España es porque Clavijero envía al menos 100 copias de regalo a la universidad, a quien, como ya he mencionado, estaba dedicada la obra, y porque se estaba compartiendo de una manera más o menos parcial gracias a publicaciones de algunos de los fragmentos en la Gaceta de México. Algunos de estos pasajes se pudieron conocer, pero la versión propiamente en castellano tuvo que esperar hasta 1826 y fue londinense, mientras que la edición de Francisco Pablo Vázquez de 1853 fue la primera edición mexicana. Entonces, bueno, pasa más de medio siglo para que nosotros podamos conocer una edición no nada más en español, sino propiamente mexicano. Este significativo retraso fue producto de un largo proceso de acusaciones y refutaciones sobre la validez de la obra, que tuvo su epicentro, pues, en nada menos que en el Consejo de Indias. 2 años después de la impresión italiana en 1780-81, Manuel de Lardizábal y Uribe, el secretario de la Academia Española y abogado del Consejo de Indias, le pidió a Clavijero que remitiera este manuscrito que él ya tenía transcrito al español al impresor Antonio de Sancha en Madrid para que se considerara el permiso de impresión y que de esta manera pues pudiera circular ya en la lengua materna de Clavijero.
Los primeros 2 tomos recibieron la autorización tanto del Consejo como de la Real Academia de Historia para imprimirse, pero antes de que llegara al Consejo de Indias, aparece un texto muy exacerbado que se titula Observaciones Americanas y Suplemento Crítico a la Historia del Jesuita, don Francisco Javier Clavijero, firmado por Filiberto de Parry Palma, que no era otro que este jesuita también expulso, que ustedes están, que ustedes están viendo aquí, el jesuita Ramón Diosdado Caballero, quien había escrito a José de Gálvez 3 años después de la primera versión de la historia, y le pedía que en su calidad de ministro del Consejo de Indias parara la distribución de este texto porque había una serie de quejas que se tenían que considerar antes de que se pudiera conocer este texto, sobre todo porque para Caballero lo que hacía el texto de Clavijero era atacar la forma de la conquista, atacar en su versión de los hechos de la conquista, la forma en que había procedido España y glorificar a una nación indígena que no tenía ninguna, no tenía ninguna categoría que se pudiera considerar benéfica dentro de esta historia, ¿no? Entonces, de alguna manera, el texto para Parry o para Diosdado Caballero era injusto con España, y las fuentes que estaba utilizando el veracruzano, por si fuera poco, habían sido no solo insuficientes, sino que para Diosdado estaban mal revisadas, y que básicamente era una reescritura del texto de la monarquía indiana de Torquemada. Las observaciones fueron publicadas, a diferencia de la de Clavijero, pero son en una versión sintética en 1804 en Roma. Esto es muy singular porque antes de que se pudiera publicar Clavijero en español ya se había publicado esta diatriba, y aún así tuvo un efecto muy negativo en la decisión de Gálvez, que regresó la decisión del manuscrito de pasarlo o no a un texto propiamente impreso, y esto prolongó el proceso de una manera que para 1787, 3 meses después del fallecimiento de Clavijero, el proceso había quedado prácticamente interrumpido. La muerte de Gálvez, como la de Clavijero, dejaron en stand-by este proceso, y llegaron primero nuevas traducciones al inglés en 1787 y el alemán en 1789, para que pudiera haber alguna idea de una versión castellana completa y no sintética. Como el objeto de esta intervención no es propiamente el seguimiento editorial de la historia, dejaremos hasta aquí el asunto y voy a volver al año del 87. La ausencia de una traducción al castellano limitó, pero no impidió la lectura de la historia, como ya lo he mencionado, y el análisis del manuscrito, sin embargo, había iniciado toda una serie de discusiones que estaban a los 2 lados del Atlántico sobre el modo en que la noticia daba una lista de estos escritores y formaba parte integral de ellos. Las obras que estaba citando Clavijero no eran desconocidas y muchas ya habían sido publicadas incluso varias veces. Este florecimiento editorial entonces nos lleva a plantearlos por qué las estaban buscando en sus versiones manuscritas. El medio por el que las autoridades pudieron llegar a la lista era tanto por la edición italiana, que efectivamente circulaba de una manera más o menos libre en Europa, y que había llegado de forma completa, aunque sea en algunos tomos, a la Nueva España gracias a los envíos que ya he comentado a la Real Universidad. Pudo haber llegado también por el manuscrito castellano, que para el momento de la búsqueda se revisaba en la península, pero la orden para buscar los libros no pudo haber venido de otra parte más que de Madrid. Primero, porque aunque Temporalidades, que era esta oficina encargada en las Américas de todos los asuntos jesuitas y particularmente de sus bienes, en Nueva España tenía ciertas facultades autónomas, pero el único intento por identificar algunas obras de manera específica entre los acervos de la compañía fue producto de reglamentaciones específicas muy posteriores a este periodo. Antes funcionó únicamente como una especie de concentración de los títulos, de modo que es muy improbable que la búsqueda de una lista tan específica de los textos haya salido de los intereses o de las facultades propias de Temporalidades. Segundo, si la orden se ejecutó el primer semestre del año y efectivamente hubiera sido emitida desde Madrid, debió haberse expedido el año anterior en alguno de los consejos, y esta cronología coincide un poco mejor con las revisiones encargadas a Juan Bautista Muñoz, que era el cosmógrafo real y que en ese momento era quien tenía el texto original o la primera traducción al español.
A pesar de lo específica que puede resultar la lista de las obras en búsqueda del Colegio de San Gregorio, en realidad los títulos no nos apuntan a nada. Paradójicamente, las únicas obras que tenían un vínculo con San Gregorio son las obras de Domingo de San Antón Chimalpaín. Estas obras no estaban en la mira de Francisco de la Cadena, quien llevaba una lista muy concreta por satisfacer. Él tenía en la mira las obras de Fray Toribio de Benavente, de Andrés de Olmos, de Andrés Urita y de Fernando de Alba Izlizóchitl, y ninguno de estos estaba vinculado con el Colegio de San Gregorio, más bien estaban vinculados con el Colegio Grande o el Colegio Máximo de México. Entonces, lo que tenemos aquí es que más bien estas listas de textos coincidían tal cual con las listas que estaba dando Clavijero, incluso en el orden en el que las estaba nombrando de la academia. Lo que más llama atención es que esta lista es más bien improvisada, porque es una copia a la letra y hasta de las descripciones más específicas de algunos de los autores, tal cual los había escrito Clavijero. Incluso el texto de la cadena o el texto que lee de la cadena para pedir estos documentos reproduce algunas denominaciones muy específicas de Clavijero, por ejemplo, al decir que está buscando el texto del mestizo mexicano Cristóbal Carrillo, ¿no? Que es tal cual lo nombra Clavijero dentro de su historia antigua. Parece entonces que no hay una búsqueda exhaustiva de las fuentes y sus repositorios en la obra de Clavijero, sino más bien la reproducción de algunos de los autores y títulos. El proceso, que debió ser muy sencillo, se había complicado y extendido sin razón aparente. El asunto, en teoría, debería como desahogarse en un solo día, llegaba de la cadena, revisaba los textos, le confirmaban si estaban o no y los tomaba, los separaba, los regresaba. Sin embargo, de la cadena presentó la orden, mencionó que uno de los soldados del piquete asignado a la Guardia de San Gregorio había dado noticia de haber visto alguno de los libros que él buscaba, y cito, en el primer estante a mano diestra del cuarto 16, o sea, tenía una descripción muy específica, y después se retiró con la promesa de volver. Él vuelve 11 días después al colegio y recibe como respuesta una negativa oficial. El escribano real, José María Leal y Gambea, que era quien tenía en su posesión la lista de los textos, la lista oficial, certificó que ninguno de los libros citados pues, se hallaba en el colegio. Con este antecedente hay que considerar que el comisionado de temporalidades asignado para la búsqueda estaba consciente que los únicos inventarios de libros estaban en el archivo general, es decir, presentarse en San Gregorio no tenía ninguna razón de ser, ya que para buscarlos habría tenido que revisar todos los estantes y no una lista. Para acceder a esa lista tendría que haber recurrido a lo que se había convertido en un archivo general de temporalidades ubicado en la casa profesa. La solicitud de identificar estos manuscritos en realidad es menos extraordinaria de lo que parece, y hay que considerar que desde mediados del siglo se venían discutiendo las formas historiográficas que se ocuparían de las antigüedades amerindias, en donde estaban clasificados justamente todos estos textos que está citando Clavijero. Para 1755, la Real Academia de Historia ya tenía unas discusiones muy acabadas sobre cómo y de qué manera se habría de recuperar algunas de las fuentes indígenas y fundamentalmente cómo evaluarlos ante esta escasez de la escritura formal, ¿no? Que era como las veían. La Real Academia inició un Atlas de América, propuso reescribir la historia de los nativos americanos sobre sus fuentes, pero sin llegar a un consenso de cómo consultarlas o discriminarlas, de modo que para tener una visión más amplia, recurrió al Consejo de Indias, que hasta 1764 aprobó un plan para reunir todas las fuentes indianas posibles y comenzar una escritura monumental de una nueva historia ultramarina. Hay que considerar que la recuperación y concentración de las fuentes indígenas no significaba necesariamente una revaloración de estas, pues el debate sobre si eran fiables o no, y ni siquiera si eran legibles, siguió vivo hasta mucho después y en realidad nunca alcanzó un consenso. Lo que es extensible es la cantidad de intentos que tuvo la monarquía por concentrar los documentos como estos, como los que utilizó Clavijero, y sobre todo en su calidad de manuscritos para legitimar su proyecto de historia centralizada y unificada que pudiera contrarrestar las oleadas de las obras del norte de Europa que abiertamente estaban descalificando el tránsito de España por sus colonias ultramarinas, ¿no? Y aquí es donde engancha muy bien con la propia motivación de Clavijero. Con este ímpetu se emprendieron expediciones geográficas, se mandaron recoger códices, antigüedades, se trajeron a la península cuantas colecciones de objetos americanos fueron posibles y a este respecto
hay una especie de identificación de lo que algunos autores han considerado una especie de resistencia criolla, una conjura no organizada que se opuso a la recolección de los documentos. Los ejemplos más significativos de esta resistencia se encuentran en el caso de la colección de Boturín. El retraso y las pérdidas del material durante su camino a Sevilla fueron intencionales, según afirman autores como por ejemplo Jorge Cañizares, quien afirma que anticuarios, especialistas y aficionados se dedicaron a copiar cuanto pudieron y hacer perdedizo otro tanto de los documentos antes de que se llevaran en las expediciones, como por ejemplo la de Malespina, y que se resguardaran en Europa. Aunque es casi imposible probar las motivaciones de cualquiera de las reacciones, lo cierto es que el periodo entre 1780 y 90 fue muy activo en cuanto a la recopilación de fuentes en lenguas indígenas. En el caso de los textos de origen jesuita, podemos notar un interés que incluso alcanza la Rusia Blanca, con Catalina la Grande, y una serie de intentos por recoger estos textos en lengua indígena, sobre todo algunos cartones y silabarios, y centran su búsqueda en algunos textos producidos propiamente en la Compañía de Jesús, de cuyos miembros algunos se habían refugiado justamente con Lazarín. La historia había estado de muchos modos en el centro de la discusión política, historiográfica y hasta literaria de su época, y entre las múltiples disertaciones que había suscitado, una de las más furiosas justamente era el uso de estas fuentes indígenas. La cuestión de cómo discriminaba los textos según su antigüedad, el uso de los códices y los pictogramas, que algunos no consideraban una forma válida de escritura, las traducciones propias del náhuatl e incluso la discusión que Clavijero emprendió con respecto al concepto de escritura, habían alcanzado un debate que no fue propiciado propiamente por la historia, pero que la alcanzó. Y sus intentos de traducción alimentaron estos largos ejercicios intelectuales sobre la validez de fuentes que el abate veracruzano había demostrado ser no solo confiables, sino necesarias para el rescate de la historia, no nada más de la Nueva España, sino básicamente de toda la historia antigua. El interés por recoger los manuscritos es, hasta donde he podido mostrarles, una cuestión diferente. Si en realidad hubo una política o cuando menos un interés de ocultamiento de fuentes originales o primeras copias, tal como había ocurrido con otras colecciones, no es por la discusión histórica que estas fuentes pudieron haber suscitado, en tanto que ninguna de ellas, bueno, al menos las citadas por Clavijero, eran fuentes inéditas. De modo que la batalla por poseerlas tenía en el centro de su interés el objeto mismo, es decir, los manuscritos. Para alentar o debatir la posición historiográfica, bastaba una copia del texto ya impreso, que además se tenía y se conocía muy bien en España. Sin embargo, esta intención de apoderarse de los originales y recogerlos probablemente en Madrid, como hacían en esa misma época con otros documentos de valor semejante, hacía de sus guardianes ultramarinos una especie de conservadores en el sitio que les parecía más apropiado para tenerlas, es decir, el sitio de su génesis. De esta manera, me parece que Clavijero no es un pretexto para hablar del interés que estos manuscritos despiertan tras su obra o tras las distintas publicaciones e intentos de traducción de su obra, sino el marco perfecto de la discusión entre la Ilustración católica, la avanzada intelectual protestante, la resistencia y la centralización, pero fundamentalmente una trinchera de validez para los testimonios de la tierra americana. Y dejo de compartirles mi pantalla. Muchas gracias, Malinari. Muy interesante lo que nos comentas. Le recuerdo al público que nos está viendo en vivo que es un conversatorio, entonces recibimos con mucha atención sus preguntas para que podamos tener un diálogo con los especialistas sobre esta última intervención de Malinali. Me parece muy importante esta situación de la recepción de Clavijero y de las fuentes. Me permito compartir rapidísimo una situación de Clavijero. En 1786, él quiere donar 50 ejemplares de su historia antigua a la Real Universidad de México. Le manda una carta al claustro y ahí deja ver algunas cuestiones que Malinali sugirió. Me va a permitir citar rápido a Clavijero sobre su historia antigua. Dice: más acreedor a una obra de tal naturaleza que un cuerpo tan ilustre a cuyas luces se ha confiado en este reino la dirección de las ciencias y la formación de los sabios. Es decir, él quería enviarle a la universidad su obra,
porque él dice que la aceptación, cito otra vez a Clavijero, que ha tenido mi obra en España, digo en Italia y otros países de Europa, ha sido muy superior a su mérito y a mi expectación. No dudo que a pesar de los aplausos con que la han celebrado los doctos de Europa, contendrá varios errores, pero tengo el consuelo de que los que descubrieren la perspicacia de vuestra ilustrísima sabrá disculpar su discreción, considerando la dificultad misma de la obra y la situación poco favorable del autor. Fin de la cita. Entonces, bueno, Clavijero nos muestra claramente que está pensando en una obra compleja que se está leyendo ya en Europa, y es una digresión que hago rápido para complementar un poco lo que nos dice Malinali. Les cuento rápido el asunto. La universidad finalmente recibió le mandó 1,100 pesos a Clavijero como agradecimiento de la donación de estos 50 ejemplares. Otra labor sería ubicar si estos 50 ejemplares existieron, si están en algún lado actualmente, ¿no? Bueno, es algo que quería aportar un poco para mostrar que Clavijero estaba de alguna forma consciente de lo que nos acaba de exponer Malinali. Y a continuación, me gustaría darle la palabra a la doctora Gabriela Goldin para que continúe con ese tema tan interesante. Muchas gracias. Adelante, doctora. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por haberme invitado a compartir esta escena y por haber organizado esto. Yo voy a presentar brevemente la obra de Rafael Landívar. Pues entre la vasta producción escrita de los jesuitas iberoamericanos exiliados en las ciudades de los estados papales, se encuentra este poema escrito en latín por Rafael Landívar. A ver, ¿cómo se hace para que se vea solo? Ahí estamos viendo la presentación ya. ¿Sí? Ok. Este poema intitulado Rusticatio Mexicana, cuyo autor, Rafael Landívar, había nacido en 1731 en Guatemala, es decir, tenía la misma edad que Clavijero, y había entrado al noviciado de Tepozotlán en 1750 para ser ordenado en 1758. Después de haber enseñado retórica en México y en Puebla y haber sido maestro de teología en la antigua en Guatemala, su ciudad natal, era rector del Colegio San Francisco Borgia en el momento de la expulsión, y como explicó Malinali, después de ese largo y difícil viaje, se instaló junto con el resto de la provincia mexicana en Bolonia como clavijero, como explicó la doctora Valdés, en este esfuerzo por reorganizar la vida jesuítica en Bolonia. Landívar había publicado un pequeño texto antes del exilio, y en el exilio publicó, en los primeros años del exilio, publicó un pequeño poema aquí en este otro libro de otro jesuita mexicano exiliado, José Ignacio Vallejo, pero digamos no había publicado mucho. Sin embargo, había perfeccionado su latín y sus humanidades, y ya en el exilio, al no tener más una vida regulada por la orden y sin posibilidades de empleo, como se explicó en el principio, Landívar, como muchos de los jesuitas exiliados, se dedicó a escribir y participó en la producción de textos sobre América dejada atrás suyo. El tema de América era un tema polémico, particularmente en ese entonces, y había un lectorado en Europa muy curioso de saber más sobre el Nuevo Mundo y sus particularidades. Mientras Clavijero se concentró en la historia antigua y entró de lleno en la polémica para rebatir las ideas popularizadas por las ideas de Buffon, del naturalista francés Buffon, popularizadas por Cornelius de Pau y por el escocés William Robertson. Landívar no entró de lleno en la polémica, pero su libro marcaba, sin embargo, varios puntos en las distintas polémicas sobre América que había en ese entonces. Como oda a la naturaleza americana, se inscribía de hecho en la disputa del Nuevo Mundo, como hago referencia al libro de Antonello Gervi, y al ser un libro en latín, publicado en la ciudad de Módena, esta es la segunda edición,
Después de ver los volcanes y los lagos, veremos el tinte de grana y el tirio, después el añil, o sea, la grana, cochinilla y el añil. Luego entraré del castor en los fuertes armados y con pico en las minas, y haré condensar el azúcar en moldes de barro, tras seguir por el campo ganados dispersos y fuentes y aves, habré de cantar madrigueras y decir de los juegos. Así, la expedición lírica de Landívar ofrece un tratado de historia natural no solo sobre Guatemala, sino también sobre la Ciudad de México y los lagos, sobre el volcán Jorullo, que es el primero que nació en 1759, es uno de los primeros volcanes que alguien vio nacer, sobre las cataratas de Guatemala, libros 4 y 5, sobre los castores, sobre la cochinilla y el añil de Guatemala, los cultivos de cochinilla en Oaxaca y el añil en Guatemala, sobre los castores, sobre las minas de plata y oro y los procesos de refinamiento, sobre el azúcar, sobre los caballos, las vacas y las ovejas, y sobre fuentes, aves, animales salvajes, y finalmente sobre los juegos, o lo que llama juegos, que son como distintos espectáculos como las peleas de gallos, las corridas de toros o el baile del volador, con un grabado muy similar al que Clavijero puso en su obra, que Malina nos mostró hace un segundo. Fiel a los principios neoclásicos, Landívar anuncia que no habrá lugar para la ficción. En el presente opúsculo no habrá lugar a la ficción. Este es el aviso al lector, ¿no? Entonces se dirige al lector. Si exceptúas la que introduce a los poetas cantando orillas del lago, lo que he visto refiero y lo que testigos oculares por lo demás veracísimos me relataron. Además, tuve el cuidado de confirmar aquellas cosas que son un tanto excepcionales, suscritas por la autoridad de los testigos oculares. Este breve resumen muestra que los modelos de Landívar son múltiples. Toma modelo de las geórgicas de Virgilio, de la economía rural del poeta francés Jacques Vanière, publicado del siglo XVII, gran representante de la poesía didáctica jesuita, y también sigue la tradición de la exaltación de la naturaleza americana, como con la historia general de las Indias de Fernández de Oviedo del siglo XVI, o la recordación florida de Fuentes y Guzmán sobre Guatemala precisamente. Su obra también se escribe en la cultura de la ilustración, con el sistema de notas que precisan las referencias, que remiten a obras de naturalistas como el francés Valmont de Beaumont, autor de un diccionario de historia natural del siglo XVIII, y que explicitan los puntos difíciles del texto con láminas que acompañan, con sistema de letras que hacen referencia, por ejemplo, para ilustrar las plantaciones y los molinos de azúcar y cómo funcionan, como las láminas de la enciclopedia francesa. Entonces, al igual que Clavijero, Landívar hace explícitas sus fuentes y destaca la autoridad de los testigos presenciales. Sin embargo, a diferencia de Clavijero, Landívar escribe poesía, lo que le permite, por ejemplo, describir el funcionamiento social. Describir el funcionamiento social de los castores como si fueran una ciudad utópica, en el libro 6, que se dedica a los castores. Esta sociedad utópica de los castores, que puede hacer pensar, por ejemplo, en las abejas de Virgilio o de Jacques Vanière, que mencioné hace ratito, así como en las utopías jesuíticas del Paraguay, que eran un tema muy importante justo antes de la expulsión. Puede parecer extraño para nosotros, los contemporáneos, que haya un libro sobre los castores, porque, como sabemos, los castores era más común encontrarlos en las colonias francesas e inglesas de América del Norte, y no tanto en México o en Nueva España. Sin embargo, en la nota al pie de página, para mostrar el sistema de las notas y la mezcla entre poesía didáctica y tratado de historia natural, en la nota al pie de página explica que
Los castores se encuentran en América desde el 30° grado de latitud norte hasta el 60° y más allá, y remite al diccionario de historia natural de Beaumont y a la noticia sobre los castores. Y después de esa nota, después de esta referencia, agrega en primera persona: también yo tengo averiguado que en el Reino de Nuevo México se han encontrado castores y que pocos años atrás, en la parte septentrional de California, algunos fueron matados a palos. Entonces, con esta pequeña referencia de una noticia que tiene de castores en California, donde los jesuitas estaban expandiendo la Nueva España justo antes de la expulsión, Landívar tiene así una manera de consagrar un libro entero a los castores. Puse aquí ilustraciones que no son del libro de Landívar, pero bueno, para que haya ilustraciones. Entonces, quería nada más mostrarles este curioso poema, digamos, sobre estos castores, donde los personifica como ciudadanos industriosos y nobles de una ciudad ideal, ¿no? Porque son muy trabajadores, y hace toda esta metáfora con una ciudad perfecta. Describe cómo construyen diques que parecen palacios lujosos y pulcros, con mucho empeño y con trabajo colectivo. Concluidas por fin las tareas con mucho sudor de la gente, cada grupo sus propios penates habita tranquilo. Estas no son mis traducciones, son las traducciones de Regenos, me parece. A 4 habitantes alberga esta casa, a 6 la de allá, y a veces habrá al mismo tiempo hasta 20 en un techo. Y ya la nación amorosa se entrega a la dulce quietud, degusta los pastos al hórreo común confiados, y gozan los padres en dar nueva prole a la raza. Entonces, mientras toda esta ciudad ideal de los castores trabajadores por fin está en paz, después llegan los enemigos de los castores, que vienen a destruir sus construcciones y que como los animales, ¿no? Como la zorra y el oso. Pero más acrementa el castor y sus fuertes ninguno fatiga que el hombre violento, temible en sus dardos y astucia. Y entonces aquí es cuando llega los hombres que cazan a los castores, que como ustedes saben era un comercio altamente importante y lucrativo, porque los mejores sombreros eran hechos con pelo de castor porque era impermeable, y toda América del Norte, ¿no? Tenía estaba fundado en el comercio de pieles de castor. Entonces llegan los hombres de caza, destruyen sus presas para obtener las pieles, y se ciñe con ellos altiva su frente luciendo un sombrero, o adapta sus piernas cansadas livianas polainas, o repele los fríos también de todo su cuerpo. Y entonces, después de la descripción de la ciudad ideal o de la república en latín, o ciudad, urbem, de los castores, termina con la del hombre violento que los caza y mata, ya sea con la espada, con trampas o con perros. La última estrofa trata de los usos que se pueden dar a los castores para obtener su pelaje. Si el comercio de este animal no concierne realmente a España, porque era más un comercio de franceses e ingleses, la descripción de los campos es un elogio erudito y lírico de las riquezas de América y de las técnicas para extraerlas y comercializarlas con el resto del mundo, aunque sea de manera violenta, ¿no? Y como es un poema, no termina como todas estas dimensiones coexisten al mismo tiempo en el texto. ¿Cómo podemos comprender nosotros esta obra? ¿Qué nos dice sobre la exaltación de la patria en el siglo XVIII? Antes de responder esta pregunta, es necesario elucidar qué significa patria para alguien como Landívar y a qué se refiere cuando la invoca en su poema. En el caso de Landívar, como lo vimos hace un ratito, la patria es antes que nada su ciudad natal de Guatemala, la patria más directamente.
porque en el antiguo régimen la patria es ante todo la pertenencia a una comunidad de vecinos de una ciudad como organización política, ¿no? Pero la patria es también sin duda la Nueva España, de la que decide cantar las riquezas que componen sus distintos reinos, como lo explica él mismo en la advertencia al lector. Lector que en este caso es principalmente un lector italiano, porque contrariamente a Clavijero, como nos compartía el doctor Manuel, no mandó, los libros de Landívar no llegaron a Nueva España. Entonces, esto es para el lectorado italiano, aunque sea en latín. Y entonces advierte al lector italiano, Rusticación Mexicana es el título que he puesto a este poema, no solamente porque casi todo lo en él recogido hace referencia a los campos mexicanos, sino mexicano aquí como en adjetivo, sino especialmente porque he podido advertir que la Nueva España toda, sin tener en cuenta sus diversos reinos, es conocida en Europa vulgarmente por el nombre de México. Entonces, aquí vemos cómo el proceso de exilio crea una categoría una categoría distinta de México, mediado por la experiencia de la manera en la que se considera en Europa. ¿Cómo se relaciona el amor a la patria con la descripción de los campos mexicanos? Me parece interesante cómo en este poema tratado de historia natural de Landívar, la exaltación del territorio transformado aquí por el poeta en paisaje, es decir, con el punto de vista subjetivo del que describe un paisaje, es la exaltación de la tierra y sus riquezas dentro de un sistema extractivista integrado en los circuitos de comercio mundial, como lo era la plata en la Nueva España, el azúcar o los castores, aunque de manera más periférica, pero que agrega igual a su poema. Landívar escribió así una historia que se encontraba en la encrucijada de varias tradiciones, la jesuítica, la clásica y la ilustrada, al tiempo que articulaba una visión de la Nueva España que enfatizaba la dimensión económica de la extracción de recursos para el comercio internacional, cada vez más con circuitos y volúmenes cada vez más importantes en el siglo XVIII, y la riqueza de estos reinos, que es riqueza en consecuencia de la corona española. Muchas gracias, doctora, por la intervención. Les recuerdo de nueva cuenta que tenemos el Facebook, el chat abierto para las personas que quieran participar en el conversatorio. Le doy la palabra nuevamente a la doctora Hilda Valdés. Adelante, por favor, doctora. Voy a proyectar. ¿Me haces favor, Alberto? Sí, ¿podrían darme privilegios, por favor, un momento? Alberto Juárez va a proyectar. Alberto Juárez. Sí, debido a la situación, voy a proyectar el video. Muchas gracias. Bien, ¿ya? Va a ser muy interesante, creo yo, el conversatorio al final sobre los castores. Gabriela, hay mucho que hablar sobre. Espero que al final de esta presentación te des cuenta cómo era trascendental la figura del castor. Muy bien, gracias. ¿Nos escuchan? Creo que hay que compartir con sonido. Sí, Alberto, cuando compartes pantalla abajo hay un iconito que dice compartir también audio. Sí, lo lamento, es que no encuentro mi opción porque como... Ah, ok. Listo, Bueno, lo he encontrado. Gracias. gracias.
Buenas tardes, agradezco la invitación a participar en el conversatorio Memoria y Exaltación de la Cultura Americana, la reivindicación de la patria por los jesuitas expulsos. Mi participación será sobre la exaltación de la arquitectura del Nuevo Mundo en la obra de Pedro José Márquez. Pedro José Márquez marchó hacia el destierro con sus hermanos de orden tras el decreto de expulsión del rey español Carlos III en 1767. En Roma, el padre Márquez se interesó por varias disciplinas del saber: astronomía, estética, arquitectura y arqueología, historiografía y filología. Francisco Sosa, en el siglo XIX, y los hermanos Alfonso y Gabriel Méndez Plancarte, así como Justino Fernández y Juana Gutiérrez Haces en el siglo pasado, han lamentado que este polígrafo mexicano fuera más conocido en Europa que en su patria. El padre Márquez trató de reivindicar la cultura prehispánica en sus obras, principalmente en dos antiguos monumentos de arquitectura mexicana, dedicada a la muy ilustre Ciudad de México, publicada en 1804. También en el apéndice o suplemento de arquitectura de su voluminosa obra, Apuntamientos en orden alfabético pertenecientes a la arquitectura, donde se exponen varias doctrinas de Marco Vitruvio Polión, que desafortunadamente quedó inédita. Allí dedica un capítulo importante a la arquitectura americana, prehispánica y colonial, que poco se ha difundido y que ahora presentamos. Gracias a los testigos sueltos conservados en el manuscrito de su voluminosa obra Apuntamientos, sabemos, en palabras del autor, cómo concibió este diccionario de arquitectura y el tiempo que invirtió en su composición. Refiere que transcurridos 17 años del exilio de 1767, ¿sí? Cito: el sábado 27 de marzo de 1784 comencé a echar las primeras líneas del diccionario, que emprendí por pasar útil y divertidamente el tiempo, y si al último salía algo de provecho, servir al público y a la patria. Esto me pareció un fin honesto. Al término del ejemplar menciona la fecha de término. Se acabó el diccionario el 7 de agosto de 1806. Duró 22 años, 4 meses y 10 días. Sin embargo, en mi investigación he descubierto que duró cerca de 3 décadas, ya que hay testimonio de que continuó trabajando en el diccionario hasta 1812. En varias ocasiones, tanto en la obra impresa como en la manuscrita, el padre Márquez abordó el tema de los materiales y métodos de construcción americanos con una expresa intención vindicativa. Los opúsculos de Pedro Márquez sobre los monumentos antiguos y la doctrina vitruviana son el mejor testimonio de su participación en el ámbito cultural europeo, donde cualquier tema era causa de debate y el acceso a los círculos académicos muy restringido. Walter Hanisch advierte la participación de los jesuitas expulsos en estas acaloradas desavenencias. Cito: a cada rato se levantaban fuertes discusiones sobre todos los temas imaginables. La polémica cundía en Italia por todos los campos del saber hasta llegar a constituir un verdadero género literario, muy propio por lo demás de la época criticista en que se vivía. Se puede decir que todas las obras tienen, en alguna forma, este carácter combativo. La política, el derecho, las reformas sociales, la literatura comparada, la historia y la geografía, la filosofía, las ciencias sagradas y las de la naturaleza, todo, absolutamente todo entraba en el campo de las letras como una réplica a uno o varios escritos. No se limitaba este espíritu a las obras impresas, alcanzaba también a las manuscritas. La vehemencia de los ataques agudizaba, por el lenguaje de la época, que consistía en usar la ironía y el sarcasmo como una actitud intelectual frente al adversario. En este contexto, llama la atención la discrepancia sobre la teoría estética y edilicia de Pedro José Márquez, quien siempre firmó como mexicano en sus obras. La discrepancia sobre la teoría estética y edilicia entre Pedro José Márquez y Francesco Milizia. El connotado arquitecto italiano no concebía la existencia de monumentos arquitectónicos en el Nuevo Mundo. Así lo expresaba en su diccionario de las Bellas Artes del Diseño, en su artículo Americana. Menciona, sí, ¿y qué arte de construir en el hemisferio de salvajes sin arte alguno? Los americanos son generalmente así, ineptos y tan estúpidos, que viven entre los árboles, tan estúpidos, al grado de no saber contar más allá del 20, y algunos no pasan del 3. Si bien Milizia resalta la cultura de México y Perú, los dos imperios más grandes de América, al referirse a las obras arquitectónicas de estas dos capitales, inicialmente pareciera exaltarlas por su realización a pesar de la carencia de herramientas instrumentales. Al respecto dice: se sabe de cierto que en toda América, en Perú y en México, no se conocía ni hierro, ni cal, ni cuerdas, ni máquinas, ni regla, ni compás, ni bueyes, ni caballos, ni asnos. Sin embargo, cierra decididamente con la puntilla que con toda seguridad levantó ámpula entre los americanos. Sí, en el viejo mundo deben exagerar todo en el nuevo mundo. Las grandes calles del
del Perú no eran más que unas callecitas para peatones. Los puentes no eran más que lazos entrelazados, cubiertos con rama de árboles. Todo se hacía a fuerza de brazo y quizá inferiormente a los castores. Las aseveraciones de Milicia causaron gran indignación. Este autor debió resultar un incordio para Márquez por la necesaria convivencia en el círculo cultural de Nicolás de Sara al que pertenecía. Pensemos que si, como afirma Janich, todo se debatía, muy probablemente las discusiones entre el italiano y el mexicano se tornaron constantes, al grado de que Márquez describiera a Milicia como un arrogante. Así lo señala. Cito: en lo antiguo hubo en América más de lo que parece a ciertos críticos, y que no es exageración todo lo que se lee en las historias de aquellos países, como su acostumbrado sarcasmo se atreve a decir el señor Milicia en un tono magistral. La filosofía de que este hombre se precia no es en muchos puntos sino una petulante imprudencia. Como respuesta a la minusvalorización de Milicia, en más de una ocasión el padre Márquez dejó registro en los apuntamientos sobre la técnica ediliciánica. Los peruanos, en primer lugar, sin tener noticia de Babilonia, sin haber visto las pirámides de Egipto, hicieron obras sorprendentes, solidísimas y duraderas. Todavía existen las ruinas de sus ciudades, de sus palacios, de sus fortalezas, de sus dilatados caminos. Sin el uso de hierro, trabajaban, pulían y unían las piedras duras en una especie de granito admirablemente. Y sin máquinas, las traían de muy lejos y las subían a diversas alturas. A fuerza de descabezar las barrancas, traían las aguas hasta de 200 leguas. Las afrentas padecidas por los americanos en el exilio por la disputa de la supremacía racial de Buffon pusieron a prueba a los ofendidos. Para Márquez era claro el pensamiento y actuar del hombre en un ambiente multicultural. Así lo expresó: de tantas naciones que cubren nuestro globo, no hay una sola que no se crea mejor que las otras. Así como no hay otra cosa más ordinaria entre los habitantes de la tierra que el burlarse de otro cuando lo oye hablar un lenguaje que no es el suyo nativo. Efecto de ignorancia que se observa aún en muchos que se tienen por doctos y discretos. Fin de la cita. Los argumentos de Márquez en defensa de la patria agraviada se encuentran diseminados en sus primeros trabajos sobre antigüedades romanas, donde la primera oportunidad con maestría compara las fábricas arquitectónicas del mundo clásico y el americano, situándolos en igualdad de condiciones, pues el hombre primero emprendió el arte de edificar para cubrir sus necesidades básicas. El embellecimiento de estas vino después. Así, por ejemplo, a propósito de explicar el pasaje vitruviano sobre el lacónico baño de vapor romano, trae a cuento a Temazcal, su homólogo prehispánico, haciendo hincapié en el uso de la bóveda en América. Y al hablar de la arquitectura mexicana, lo hizo sin perder de vista la tríada vitruviana, ¿no? Utilitas, firmitas, venustas, es decir, utilidad, firmeza y belleza, en la que siempre se apoyaba para explicar la arquitectura prehispánica de este modo. La arquitectura antigua de los mexicanos fue, digámoslo así, la original. Ellos conocían los materiales del país, se valían de los mismos oportunamente, hacían obras útiles y sólidas como eran sus caminos sobre el lago, llamadas hoy calzadas, que aún se conservan por los españoles. Sus acueductos eran dobles, a fin de que cuando se restauraba uno, viniese el agua por el otro. Sus templos, que eran como una especie de pirámide a cuya cima, donde estaba la celda del dios, se subía por muchos escalones. Sus palacios, que eran grandísimos, habiendo dentro de ellos todo género de comodidades, no solo de utilidad, sino también de lujo, huertos, jardines, de flores y hierbas medicinales. En cuanto a la belleza, se utilizaban los mejores materiales, maderas, ponían también en obra algunos mármoles, la plata, el oro, y sus tapicerías eran de algodón o de plumas de pájaros de colores sorprendentes compuestas a lo mosaico. En sus pórticos, que eran muchos, usaban columnas o de madera o de piedra, o además conservábanse algunas de estas. Véase a clavijero. En ese mismo apartado menciona los acueductos y las presas. Ilustrativo por la empresa de ingeniería que conllevaba, es el tema muy importante para Márquez sobre los acueductos. Dice de esta manera: los acueductos para entrar el agua a la capital eran de piedra fuertemente unidas con cierta argamasa que resistía mucho. Para una misma agua tenían dos acueductos contiguos porque la conservaban perenne y limpia, pues mientras se reparaba o limpiaba uno, venía el agua por el otro. En Texcoco se ve todavía una fuente con 30 surtideros, obra de los antiguos, casi destruida. Para evitar las inundaciones que era expuesta a la ciudad por las lagunas vecinas, se inventaron compuertas y desaguaderos.
cuyo manejo era tan fácil como lo prueba el peligro en que se vieron los conquistadores cuando, por medio de soltar el agua contenida, pretendieron los mexicanos librarse de ellos. Tras décadas en el exilio, Pedro José Márquez publicó en 1804 los dos antiguos monumentos de arquitectura mexicana. No es de sorprender que con este opúsculo trascendiera la figura del erudito jesuita de México. La obra fue traducida al español en 1862 por Lino Ramírez, de 1882 por Francisco del Paso y Troncoso. Ahora bien, recientemente Carmen Rovira ha difundido el pensamiento filosófico de Márquez ante la diversidad cultural que le tocó vivir. Es muy probable que la participación de Pedro Márquez en los debates sobre las antiguas técnicas edilicias llamara la atención entre los anticuarios piosiuchescos. Al dar noticia de las fábricas arquitectónicas producidas en América, Márquez se apartaba de la visión eurocéntrica que imperaba en las academias. La defensa de la arquitectura americana la resumió, al no ser testigo ocular de estas obras, como teórico de la arquitectura, expresando el no ínfimo grado de civilización y de cultura a que habían ascendido aquellos pueblos mucho antes de que fueran visitados por ningún europeo. A modo de colofón, de este apartado, Márquez justifica el arte arquitectónico americano como sigue. He aquí cómo la arquitectura se supo hacer lugar también en el Nuevo Mundo. Y aunque es verdad que las obras que allí se hicieron, tomadas en general, no son comparables con las griegas, pero no por eso no dejan de ser admirables, dignas de contarse entre las producciones de esa arquitectura, ni tampoco deja de verificarse que los americanos la cultivaron con empeño a proporción de las luces que tenían. La inclusión de este apéndice en el diccionario viturbiano sobre la historia de la arquitectura mexicana evidentemente estaba encaminado a ilustrar al público europeo, pero más allá de ese objetivo, se justifica no solo por el sentimiento del autor hacia su patria, sino también por el sentido de pertenencia al terruño. Así lo expresó. Si nos hemos detenido un poco en este último punto de la arquitectura en América, el prudente lector sabrá disculparlo a quien las distancias, bien que grandes, así de lugar como de tiempo, no han sido suficientes a hacerlo olvidar de su amada patria. A más de 200 años de estas disertaciones es importante señalar que las investigaciones sobre los métodos y materiales de construcción antiguos continúan vigentes. Los avances científicos han logrado dar respuestas sobre la calidad y datación de los materiales pétreos, como en las construcciones de los incas en América. Las nuevas tecnologías han permitido exhibir y recrear las construcciones americanas megalíticas de Machu Picchu y de Teotihuacán. Tal vez todo en conjunto, sobre todo cuando estos monumentos han probado la resistencia del tiempo, la misma que se constata en la red viaria en las obras hidráulicas romanas. Finalmente, más allá de destacar el valor de Márquez dio a estas construcciones americanas, la divulgación que a contracorriente hiciera de estas en el viejo mundo, se debe considerar la fortaleza que debe haber cultivado él y sus hermanos de orden para sobrellevar en el exilio, sin claudicar, las injurias hacia su persona y su patria, sobre todo si eran cometidas por renombrados personajes de la Europa piosiuchesca como Francesco Milizzi. La esencia de esta virtud se encuentra, a mi juicio, en el pensamiento filosófico de Pedro José Márquez, quien, por la temática americana, declaró que el verdadero filósofo es cosmopolita, es decir, ciudadano del mundo, tiene por compatriotas a todos los hombres y sabe que cualquier lengua, por exótica que parezca, puede en virtud de la cultura ser tan sabia como la griega. Respecto a la cultura, la verdadera filosofía no reconoce incapacidad en hombre alguno, o porque haya nacido blanco o negro, o porque haya sido educado en los polos o en la zona tórrida. Dada la conveniente instrucción, enseña la filosofía, en todo clima el hombre es capaz de todo. En estas palabras se encierra el genuino humanismo cultivado en el exilio por Márquez, quien como extranjero supo reconocerse en el otro sin perder su identidad, al tiempo que no se arredró ante los embates de sus adversarios. Esto es el pluriculturalismo para Carmen Rovira. Osorio lo denominó otredad, con la que los jesuitas sortearon en el infortunio los fenómenos de racismo, xenofobia y migración, que hoy día nuestra sociedad globalizada debe combatir. Muchas gracias.
Gracias, doctora Hilda. ¿Es la grabación? ¿Quieres agregar algo después del video? No, yo creo que podemos conversar ahí. Como pueden ver, aparecieron los castores a los que hace referencia Gabriela, y creo yo que es una respuesta justamente de Landívar a milicia, ¿no? Ya que los jesuitas, Landívar no, pero Francisco Javier Clavijero y Pedro José Márquez fueron protegidos, ¿no?, por el mecenas José Nicolás de Azara. Es interesante, Gabriela, haberte escuchado, porque ya tengo un elemento más, ¿no?, para sustentar, ¿no?, lo industriosos que son los castores y ese paralelismo que hacen, ¿no?, de la cultura, ¿no?, de los animales, ¿no?, de la naturaleza. Muy interesante. Bien. Sí, Manuel, no sé si haya preguntas en el público. Muchas gracias. Tenemos algunos comentarios. Voy a leer algunos. Edwin Alcántara, fascinante disertación sobre Clavijero y la edición de su obra. Es toda una aventura y peripecias que parecen propias de una novela. Muchas felicidades. Luis Alfonso Gómez López, interesante y muy importante la aportación de bibliófilos como Clavijero, que se interesó por dar a conocer la riqueza cultural y natural de México. Gloria Rivera Rodríguez, una delicia escuchar a la doctora Malinali, siempre tan conocedora, tan fluida y tan amante de los ignacianos. Felicidades, doctora, así como al instituto. Gracias por compartir. Muchas gracias a Gloria Rivera. Y de preguntas, tenemos una pregunta de Loret Godinas, que dice, ¿qué perseguían los jesuitas que no tomaron la defensa de México en el caso de Clavijero? ¿Acaso una restitución? ¿Qué piensan las ponentes? Y le comentaba a Loret que quizá funcione en el sentido opuesto, que buscaban los jesuitas que exaltaban a la patria, digamos, mexicana, una restitución. Puede ser una pregunta que funciona en ambos sentidos. ¿Qué opinan al respecto? Malinali, ¿quieres responder? Sí, no sé si me puedo ver o solo me estoy escuchando porque veo solo mi pantalla negra. Te escuchamos bien. Te escuchamos, Ok. se ve la pantalla negra, pero te escuchamos bien. Adelante, Marinelli. Ya, sí, es muy interesante porque esta es una discusión que se ha llevado por muchos años, ¿no? Es que buscaban quienes estaban a favor y en contra. Y me parece, y esto yo creo que a lo mejor la doctora Goldin nos puede ilustrar más por sus intereses y por sus investigaciones, pero me parece que hay toda una división dentro de la compañía, ¿no? Esta generación de restauración y de renovación que nos hablaba la doctora Valdés al principio de la presentación, que está buscando no nada más la intervención de nuevas formas de ciencia, de nuevas formas de experimentación, de conocimiento, de la integración de algunos títulos de autores como Kepler, Newton, Copérnico, está siempre pujando un poco con una generación mucho más vieja, ¿no? Lascano, todos estos individuos que eran mucho más conservadores. Entonces, me parece que cuando pensamos en la Compañía de Jesús, generalmente lo vemos como el cuerpo que estamos acostumbrados a identificar, como una institución, como si fuera muy homogénea, y en realidad son una serie de eventos que van a impactar la vida de hombres, y debemos de ver el exilio, me parece que como un drama humano. Las experiencias que van narrando cada uno de los expulsos, tal vez las más dramáticas como las del padre Priego, tal vez un poco más vívidas como las que va narrando el propio Clavijero, van a responder, yo creo que a las necesidades del momento. Es muy singular que cuando se busca justamente la restauración de la compañía, uno de los argumentos que utilizan los proclives a los jesuitas son justamente los argumentos que están utilizando en el momento de la expulsión para sacarlos. Es decir, mientras dicen en el 67 y los años posteriores que están escribiendo textos que son infamantes, que no están valorando en su justo medio la presencia de España en la Nueva España, que están haciendo una valoración extraordinaria de los asuntos y de la historia indígena, mientras se están catalogando de exacerbado su acercamiento a las juventudes, lo que dicen alrededor de 1821 los partidarios es justamente lo contrario, ¿no? Que si alguien
alguien puede calmar los ánimos, si alguien puede contener estas oleadas de gente ignorante, si alguien puede nutrir nuevamente de conocimiento, si alguien puede exacerbar el amor ahora por la patria española, pues son justamente esos jesuitas. Entonces es muy interesante cómo va cambiando el discurso, no solamente de ellos, que también se van acomodando según las necesidades que van teniendo. Nos explicaba, por ejemplo, Hilda al principio, que la escritura sí es una afición, está cultivada dentro de la compañía, pero además tiene el incentivo de que se les da una doble pensión, eran pensiones miserables que se les pagaban 2 veces por año, entonces también era una manera de tener patrocinios, de poder sobrevivir y también de sobrevivir un poco a la tristeza, a la añoranza y a todo lo que representaba ser arrancado de todo el entorno que conocían, ¿no? Entonces, yo creo que es una pregunta muy compleja que se tiene que responder un poco a modo con las experiencias singulares de los miembros de la compañía y lo que van escribiendo, porque también es muy singular cómo van cambiando sus discursos, ¿no? Empiezan siendo muy mesurados, después son muy nostálgicos. Hay también una evolución literaria que habría que analizar y revisar, me parece. Muchas gracias. Adelante, doctora Hilda. Gaby, ¿quieres agregar algo? Sí, justo que esta doble pensión es una cuestión esencial porque la corona tiene una relación ambigua con los jesuitas. Es decir, primero los expulsa, pero después les financia estas obras literarias, en parte también porque tiene un interés directo en la exaltación del imperio español dentro de todas las polémicas y como parte de la larga lucha contra la leyenda negra. Entonces, y además los jesuitas son dependientes, por no poder tener ningún otro tipo de trabajo, son dependientes de la pensión de la corona, y existe estos como... Estímulos, exacto, estímulos extra de parte de la corona para los que se esmeran en la literatura y publican grandes obras. Y lo que le pasó a Clavijero son peripecias como singulares, pero por lo general la mayoría de los que escribieron, o sea, si no hubiera sido por la intervención de Diosdado Caballero, probablemente, me imagino, Clavijero habría tenido su obra publicada en español. Pero independientemente del caso de Clavijero, me parece interesante recalcar esa relación ambigua de como expulsar a la Compañía de Jesús, pero después usar a sus miembros como un instrumento de propaganda imperial con estímulos económicos directos, que es la manera más directa de financiar esta producción. Y de estimular. Claro, y también existe porque los que estamos discutiendo hoy son los pocos que escribieron, pero estamos hablando o sea, dentro de la Compañía de Jesús, así como Marinalli dijo que había que distinguir entre muchos tipos de escritores, también hay que guardar en mente que se trata de una gran cantidad de personas con posiciones sociales muy distintas dentro de la Compañía de Jesús, y todos estos que llegan, muchos se inscriben, por ejemplo, en una universidad para ser estudiantes, otros son institutores en casas privadas, pero todos juntos crean un influjo de un mercado de libro muy amplio, muy de pronto, que crea como un público que puede comprar libros en español, que está interesado por leer libros en español. Entonces también se crea un mercado de libro como casi que interno, que es muy dinámico. La ciudad de Cesena se vuelve un centro muy dinámico de producción de libros jesuitas, y entonces también ahí hay un incentivo económico a publicar, como este libro de la vida de San José por Vallejo tiene un gran número de reediciones porque se ve que vende bien, y eso. No sé si la doctora Valdés quiere agregar. No, pues ciertamente platicábamos en la preparación de este conversatorio, ¿no? Este tema sobre la doble pensión, ¿no? Que bien se puede equiparar con los estímulos académicos que tienen en la UNAM y en todas las universidades, ¿no? Que den cuenta, ¿no? de qué están investigando, ¿no? ¿Qué beneficios puede tener socialmente, pues, esto, ¿no? O sea, dar a conocer la historia de México. En el caso de la figura, ¿no?
Francisco Javier Clavijero yo creo que es trascendental, porque siendo muy joven, siendo muy joven, eso, tener esta visión, ¿no? De decir, bueno, pues vamos a organizarnos y hay capacidades, ¿no? Todos los papeles que se tenían o que podían jugar los jesuitas, y exhortó, al igual que Juan José de Guiara Yeguren, ¿no? Elaboró la correspondencia para formar un equipo, ¿no? Específicamente pues bien capacitado, ¿no? Gente sobresaliente que pudiera pues reivindicar a la patria, ¿no? Al tiempo que aprovechaba, ¿no?, el favor de la corona. Hay, no sé, hace como 20 años más o menos, los estudios sobre los jesuitas han continuado y ahora son básicamente sobre los manuscritos. Se está yendo a archivos, ¿no?, que vean las cartas, que fue lo que pasó con el personaje de Pliego, ¿no?, el padre Pliego, que narró toda la odisea de cómo fue el exilio y todas las barbaridades que se cometieron, ¿no? Pero dice algún historiador, ¿no?, hay que ver también a los jesuitas de a pie. Y creo yo que esta manera de organización de los jesuitas, pues históricamente siempre se agradecerá. Saber cómo era que se conformaban equipos, ¿no?, o grupos de trabajo, ¿no?, de las cosas más difíciles que puede haber en una sociedad, ¿no?, para salir avante. Creo yo que la lengua en la que fueron escritas las obras también tiene mucho que ver, como ya mencionó Gabriela, pues está en latín y es un poema y tal, además de la preparación que se tenía en las aulas jesuíticas, que era, bueno, la versificación súper bien, es decir, el dominio total de la lengua latina para poder versificar, es justamente el público al que iba dirigido. Y en el caso de Pedro José Márquez y de Francisco Javier Clavijero, resulta muy interesante que ya lo hicieran en italiano, ¿no? Y pienso yo que es más bien por el círculo al que pertenecían, el círculo de Azara. Con todo, ¿no?, pues hay muchos otros personajes. A mí me gustaría un poco más hablar sobre la lengua, pero tenemos otros conversatorios y otras actividades en las que tocaremos ese punto, ¿no, Loret? De que ver en qué lenguas, ¿no?, se escribieron los libros y los manuscritos en la Nueva España. Muchas gracias por sus comentarios sobre este tema, esta pregunta. Adelante, Malinali. Sí, una cosa muy interesante es algo que habla Gabriela, es quiénes están también escribiendo, ¿no? Y quiénes están publicando. También las condiciones materiales en las que estaban los jesuitas, pues evidentemente no eran las mismas, y quien tuvo la fortuna o de tener algún mecenas o de tener familias mucho más privilegiadas, pues fueron los textos que se conocen, pero es cierto lo que dice la doctora Valdés, la serie de manuscritos que se han recuperado no son únicamente obras grandes como estas que se escriben en varios tomos, sino desde pequeñas cartas, opúsculos, que es también necesario revalorar, ¿no? Porque hay también una intencionalidad muy clara que tal vez no tiene necesariamente que ver con este auspicio económico, ¿no? También hay un poco este lado humano en el que ellos están justificando su existencia, en el que están también solicitando su restauración, porque además una de las cosas más características de estos textos es que no nada más están exaltando sus patrias, sino su trabajo. Estos son hombres de misión que de alguna manera están pugnando o pidiendo que el papado, que los había desconocido prácticamente, les pudiera restablecer sus derechos, ¿no? Que pudieran reorganizarse y reconfigurarse, y es también un poco lo que están haciendo, ¿no? Al hacer la reconstrucción de su obra o de su trabajo, no nada más en tierras americanas, sino prácticamente en todo el orbe, lo que están haciendo es reconstituir la forma en que trabajan sus provincias, justificar su trabajo, justificar su existencia y pugnar porque haya una restauración de la compañía, ¿no? Por eso en el 73, cuando termina disolviéndose, es un gran golpe para muchos de ellos, porque están también escribiendo con este afán de hacer notar cuál ha sido su trabajo durante estos siglos en que se les mandó a los peores territorios, ¿no? Y nosotros ahorita abordamos algunas de las obras como más conocidas, pero además también que están centradas como en las grandes urbes o en las grandes civilizaciones.
pero hay también muchos textos que se escriben en los pequeños pueblos, en las misiones, donde los padres estaban abandonados por años y donde trabajaban a ras de piso, y hay una aportación muy importante en ciencias experimentales, etcétera, ¿no? Que es muy extensible en los manuscritos y que, bueno, también van a estar como justificando su presencia, ¿no? Los jesuitas siempre se van a identificar como hombres de misión. Ok, muchas gracias. Tenemos algunos comentarios en el chat del Facebook. Bueno, felicitan mucho a la mesa desde Aguascalientes. Excelente ponencia e importante reconocer que existieron personajes como Márquez al defender la arquitectura precolombina ante la ignorancia de eruditos europeos. Comentario de Luis Alfonso Gómez López. Escuchándolas también, a ver qué opinan al respecto, haciendo una especie de proyección al presente. Estos jesuitas trabajaban en el exilio y tenían de alguna forma un poco complejo la situación de las fuentes para elaborar sus trabajos. Pensando un poco en el presente, que hoy estamos en la pandemia, de alguna forma exiliados en la casa, sin el acceso a las fuentes también, y añoramos una restitución también, al igual que ellos. No sabemos en qué vaya a acabar, esperemos que sea pronto la restitución. Pero ¿qué piensan de esta situación del trabajo en el exilio, las fuentes que ellos tenían? Conozco algunos casos, ustedes saben mucho más que yo, pero ¿cómo solucionaban este aspecto de las fuentes, que también es muy relevante y es en parte lo que se pretende también con este ciclo, de destacar las fuentes que tenemos para estudiar nuestro pasado a propósito de los 500 años y 200 años respectivamente? Yo creo que se trata de, nuevamente, ¿no?, hacer un trabajo en equipo. O sea, los jesuitas, a pesar de que se les prohibió, ¿no?, tanto a los ciudadanos, ¿no?, de la Nueva España como a los jesuitas tener correspondencia, afortunadamente, ¿no?, hubo manera de seguir en comunicación, ¿no?, y fueron quienes facilitaron pues las fuentes propiamente, ¿no?, documentales, y también las noticias, porque no eran ajenos a noticias. Malinali. Sí, vivieron un momento coyuntural como el que estamos viviendo, supongo que nosotros lo viven de una manera diferente, pero sí es muy singular la forma en la que ellos pueden articular su relación, es decir, las provincias nunca se deshacen, ellos mantienen su provincia porque se mantienen vigentes. Mantener la provincia no era tener una casa profesa o no era tener un colegio máximo, sino mantener el contacto entre ellos y seguir ayudándose. Otra de las cosas, bueno, es, por ejemplo, en el caso de Clavijero, gran parte de la controversia era cómo estaba obteniendo estas fuentes, ¿no? Y termina Diosdado diciendo, bueno, lo que está haciendo este hombre es un refrito de Torquemada, entonces, ¿para qué lo vamos a leer a él? Lo vamos a leer mal si podemos remitirnos a las fuentes originales. Sí hay estudios que están haciendo análisis filológicos de cómo los textos de Clavijero reviven justamente estas crónicas, pero uno de los grandes aportes que él tiene en este caso es la valoración de los textos indígenas. Y a propósito de esta cuestión de la pandemia y considerando lo que ya se ha hablado en otros conversatorios y en el seminario de Una cita con la biblioteca que hemos estado teniendo, hay una cuestión muy bonita que es cómo Clavijero está clasificando a sus fuentes, ¿no? Él habla, por ejemplo, de los escritos y a propósito de los centenarios de la reivindicación, de cómo se construye una memoria colectiva. Él dice que si bien los antiguos mexicanos no escriben en un lenguaje idéntico al que lo hace el español o el castellano, en el que hay símbolos que pertenecen a una fonética, sí, la escritura es una forma de rememorar, es decir, de hacer un ejercicio de la memoria a través de una especie de mnemotecnia. Entonces, los antiguos mexicanos tenían una forma de escritura completamente válida, ¿no? Entonces, nosotros ya hemos hablado mucho de qué es un escrito, qué es un libro, cómo se mantiene esta memoria. Entonces, me parece que una de las grandes aportaciones o revaloraciones que se deben de hacer a estos textos justamente es ver cómo trabajan esta fuente que era descalificada, es cómo están tratando de rescatar de la memoria y de los ejercicios que ellos ya tenían practicados gracias a
a las propias dinámicas de la compañía para reconstruir algo que ya no pueden ver, ¿no? Algo que no tienen en la mano, y lo hacen de una forma bastante exitosa, porque con todos sus ires y venires logran publicar, y hoy, a años luz de distancia de las publicaciones, lo seguimos discutiendo y siguen siendo vigentes y se siguen citando y se siguen utilizando, por ejemplo, los grabados de las obras siguen siendo referentes tanto en la arquitectura como en la historia animal, como en la reconstrucción de las ciudades prehispánicas. En fin, son un referente porque es un trabajo que se ve cristalizado en estas obras, pero que justamente tiene un anclaje de 200 años en la Nueva España. ¿Puedo decir algo? ¿O hay otra pregunta? Sí, claro, por favor, adelante. No, me parece interesante esta idea de la pandemia y del exilio, porque por un lado, obviamente, el exilio crea situaciones muy difíciles, pero por otro lado abre oportunidades que no existían. Primero, mucho tiempo se podría decir, de ocio, porque ya no tienen todas las actividades que tenían antes, que les permite dedicarse al estudio de manera tan intensiva. Por otro lado, permite también la reunión no solo de las provincias entre ellas, sino de jesuitas de todo el espacio americano, de pronto en ciudades muy vecinas unas de otras, como son las ciudades italianas, y permite a los jesuitas conocer y hacerse amigos de jesuitas que estaban en lugares absolutamente lejanísimos dentro del continente americano, e intercambiar informaciones como sobre las lenguas. Por ejemplo, el jesuita toledano Hervasi Panduro establece toda una red de correspondencia con todos estos jesuitas americanos para compilar información sobre, por ejemplo, las lenguas, para hacer su idea del universo, una obra enciclopédica donde quiere poner todas las lenguas del mundo. Entonces, eso es un tipo de oportunidad que da el exilio, que si uno quisiera podría hacer también el paralelo con el tiempo presente, porque mal que bien estamos ahorita en Zoom y no estamos todos en la Ciudad de México, pero nos permite estar coordinando cosas, que es una cosa interesante. Y por último, la situación de exilio permite también, con respecto a las fuentes, es cierto que impide, por ejemplo, como explicó muy bien Malinale, acceso a las bibliotecas mexicanas, pero da acceso a las bibliotecas italianas, que tenían fuentes americanistas desde los primeros años del siglo XVI, que nadie había usado porque estaban en las colecciones privadas de nobles italianos, como el Códice Borgia, ¿no? Que incluso la anécdota dice como que los niños estaban jugando con esta piel de venado y estaba medio quemado porque habían hecho una especie de fogata, que no sé si es cierto porque me suena un poco, que no entiendo quién haría algo así con un códice de piel de venado, pero que da un poco la idea de que estaban arrumbados estos manuscritos centrales para la bibliografía de fuentes americanistas, y que la situación de exilio en Italia de pronto abre acceso a estas colecciones de una manera que hasta entonces no había existido. Entonces nosotros es cierto que no tenemos acceso a nuestros archivos y bibliotecas de siempre, pero tal vez esto nos va a llevar también a ser más creativos y buscar nuevas fuentes disponibles, no sé bien, tal vez en repositorios en internet o lo que sea, pero como tenemos tiempo en la casa, quizás vamos a poder inventar nuevas formas en vez de seguir nuestros trabajos, o sea, en lo que podemos volver a nuestros trabajos interrumpidos, que tal vez traiga cosas interesantes. Muchas gracias. Sí, coincido completamente. Me parece que el exilio se parece mucho al confinamiento del siglo XXI y nos ha obligado o nos obligará a abrir nuevas puertas, nuevas prácticas de investigación. Definitivamente hay un paralelismo que a varios años de distancia, pues me parece que sí podemos encontrar algunas coincidencias. Hay una pregunta de Miguel Ángel Castro, me gustaría leerla.
Dice, sobre el interés por el retorno de los jesuitas, que fue promovido por diversos intelectuales y sobre todo el esfuerzo de los autores del Diccionario Universal de Historia y Geografía, la recuperación de biografías de jesuitas escritas por José Mariano Dávila. Al respecto, ¿qué opinión les merece sus trabajos? Bueno, pues sabemos que era un apasionado, ¿no? José Mariano Dávila, de los jesuitas, se formó con ellos. De hecho, al ser suprimida la compañía y demás, bueno, pues él se pone a estudiar medicina, ¿no? Y a concebir nuevamente, ¿no? Esta otra magna obra, ¿no? Porque fueron trabajos muy, muy voluminosos y tienen definitivamente ya la escuela. Yo creo que así como José Antonio Alzate, como León y Gama, o sea, todos los, bueno, León y Gama porque llegaron las noticias, no porque fuera jesuita, pero en el caso de Alzate o del mismo Miguel Hidalgo, en fin, todos los que fueron alumnos de los jesuitas, todas aquellas personas, como decíamos en la introducción del contexto histórico, ¿no? Que se formaron en sus aulas, ya habían los jesuitas dejado la semilla de cómo se trabajaba, de cómo se perseguían, ¿no? Las tareas que se tenían que realizar para alcanzar las metas que se propusieran. Era toda una disciplina, ¿no? Era toda una disciplina. Y creo yo que definitivamente, gracias a esa semilla que quedó, pues justamente, ¿no? Fue posible organizar la creación del Diccionario Universal de Historia y Geografía, que además, bueno, sigue siendo un referente bibliográfico. Hay otras dos obras, bueno, no sé si el maestro Castro quiere hablar sobre ellas, pero porque vendría muy a bien, ¿no? Pero es la defensa de la Compañía de Jesús, ¿no? De 1842, que son 4 volúmenes, ¿no? Y la continuación de la historia de la Compañía de Jesús en Nueva España, del padre Francisco Javier Alegre, ¿no? En Puebla, de 1888 al 89, que está en 2 tomos. Entonces, estas obras siguen siendo, pues, herencia jesuita, creo yo. Creo que hay otra pregunta, Manuel, del mismo maestro Castro. Ah, sí. Sí, parece que es como una pregunta complementaria. ¿El proceso de independencia influyó entonces en la defensa de la causa jesuítica? No es casual que coincida la edición de ese diccionario en 1853 con la publicación de la historia de Clavijero. Bueno, a lo mejor tal vez él podría, ¿no? Ilustrar al público hablando sobre esto, porque resulta sumamente interesante cómo es que a los jesuitas se les encomiendan, ¿no? Escribir determinado tipo de obras. O sea, tú vas a escribir, ¿no? Sobre la historia, ¿no? De los jesuitas, tú vas a escribir sobre la historia antigua, es decir, la repartición del trabajo, ¿no? Y creo yo que las ideas de independencia, pues ahí las historiadoras o tú mismo, ¿no? Manuel, sabe que es sumamente polémico el asunto, no acabaríamos, tendría que ser otro conversatorio propiamente dicho, pero él menciona, por ejemplo, el maestro Castro, 2 personajes claves en el momento, Basilio José Arrillaga y Carlos María de Bustamante. Bueno, pues Carlos María de Bustamante, a él se le atribuye tanto la publicación como la mutilación, ¿no? Es decir, como editor, pues el tiempo lo juzgará, ¿no? O sea, de que haya hecho sus propias versiones o mutilaciones. En el caso de la historia de México de Andrés Cao, hecha por Carlos Variada de Bustamante, pues es exactamente, dice el maestro Miguel Ángel, es un editor censor, ¿no? Pero pues en su momento creyó que estaba haciendo lo correcto, tal vez, ¿no? Y estaba alimentando, pues sus ideales, ¿no? Y la historia de Andrés Cao resultará sumamente interesante cuando algún historiador y un grupo de latinistas decidan comparar las ediciones, porque se dice que la de español y latín es la misma y no es la misma, ¿no? Yo lo he comprobado que no es la misma, a Gabriela también. Así que yo creo que estaría muy bien hablar sobre la historia de Andrés Cabo, dedicar toda una sesión para, ahora muy, muy apropiado para la conmemoración de los centenarios, y ver cómo es que justamente se reescribieron los jesuitas en el exilio las obras, ¿o no, Gaby? Dice que sí. Sí, absolutamente. Es un tema muy interesante el Andrés Cabo. Además, porque él es uno de los jesuitas que optó por la secularización durante cuando
Recientemente les A dieron medida que los jesuitas, exacto, cuando llegan al puerto de Santa María en Cádiz, las autoridades españolas intentan, proponen a los jesuitas que quieran secularizarse, haciéndoles, prometiéndoles que tal vez así puedan volver, que al final no, y como un método también para propaganda, para como romper la solidaridad de la compañía entre ellos. Y entonces algunos, como Cabo, optan por la secularización. Después, por lo visto, se arrepiente porque hay memoriales donde pide donde explica que como que fue un error, o sea, que fue una trampa, pero entonces eso hace que Cabo, justamente como Márquez, que también Cabo como Márquez son de una generación, son de otra generación, porque son mucho más, son de los más chiquitos de los que, o sea, eran los más jovencitos cuando llega la expulsión, entonces muy distinto de Clavijero, Landívar, que eran como los maestros. Y entonces Cabo, por estar fuera de, justo él no puede estar en Bolonia con todos los demás, dentro de la vida de la provincia como se mantiene durante un rato hasta la supresión de la Compañía de Jesús en 1773, y queda como doblemente, triplemente exiliado en Roma, pero lo que le permite también tener acceso a otros medios, porque los medios, los círculos intelectuales en Roma eran muy distintos de los de Bolonia, como lo mostró muy bien la doctora Valdés con el caso del Círculo de Azara, de Nicolás de Azara en Roma, que es distinto que el de Cabo, pero que absolutamente es un caso muy interesante la escritura de Cabo, que para nada es sobre historia antigua, es a partir de la conquista. Exactamente. No sé, maestro Castro, si respondimos a su pregunta. Bueno, en todo caso, nos acercamos ya a las 2 de la tarde, entonces me gustaría dar por cerrado este conversatorio, no si antes preguntarles si tienen algo que agregar a esta nutrida sesión que hemos tenido, a las ponentes. Pues hacer la invitación, ¿no? Para las siguientes charlas. Hay muchísimos temas y muchísimas mesas que creo nos harán reflexionar sobre no solo la historia de México, ¿no? Sino el papel que jugó México en el mundo, esa proyección que se tuvo, ¿no? Cómo se percibió. Muchas gracias, Manuel. La verdad, agradecemos tu moderación. Muchas gracias a ustedes, doctora Hilda Valdés, doctora Gabriela Goldin, a la doctora Malinali Hernández Rivera. Agradecemos a todos su presencia y, como dice la doctora Valdés, me gustaría despedir invitándolos a la siguiente actividad, que será el conversatorio La Guerra de Papeles entre 1810 y 1822, que se llevará a cabo el martes 20 de abril a las 12 horas por este mismo medio. Y bueno, no me resta más que agradecerles su presencia. Y al igual que los jesuitas trabajando en el exilio, nosotros en el confinamiento añoramos como los jesuitas la restitución y nosotros añoramos el semáforo verde. Esperamos el prometido semáforo verde pronto. Gracias a todos, que descansen y nos vemos la próxima. Muchísimas gracias. Gracias a todos por su atención.